Los pastores. Dios se revela primero a los sencillos. Reflexión sobre cómo Dios elige a los humildes y marginados para anunciar la mayor noticia de la historia. Desde el inicio del relato del nacimiento de Jesús, hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que encierra una de las verdades más profundas del cristianismo. Los primeros en recibir el anuncio no fueron los poderosos, ni los sabios, ni los religiosos influyentes. Fueron los pastores, hombres sencillos, marginados socialmente, considerados impuros por muchos, alejados del centro del poder y del reconocimiento, y sin embargo, Dios los eligió a ellos. Esto no es casualidad. En el Evangelio nada ocurre por accidente. La elección de los pastores como primeros testigos del nacimiento del Salvador revela el corazón de Dios y su manera de actuar en la historia humana. Dios no se mueve según las jerarquías del mundo. No busca impresionar a las élites ni validar su mensaje con prestigio humano. Él se acerca primero a quienes viven en los márgenes, a quienes no cuentan, a quienes nadie invita a los grandes acontecimientos. Para entender la fuerza de este gesto, es importante recordar quiénes eran los pastores en tiempos de Jesús. Vivían fuera de las ciudades, pasaban la mayor parte del tiempo en el campo, cuidando rebaños día y noche. Su trabajo los mantenía alejados de la vida religiosa formal. Muchos no podían cumplir con las normas rituales de pureza, lo que los hacía ser vistos como personas espiritualmente sospechosas. No tenían voz, no tenían estatus, no tenían influencia. Y aún así, es a ellos a quienes se les aparece un ángel del Señor. Es a ellos a quienes se les confía el anuncio más grande de la historia. Hoy les ha nacido un Salvador. No se les pide méritos, no se les exige preparación previa, no se les cuestiona su pasado. Dios simplemente irrumpe en su noche y les habla. Este detalle es profundamente revelador para nuestra vida espiritual. Nos dice que Dios no espera a que una persona sea perfecta para acercarse. No exige currículum espiritual, no selecciona por títulos, no filtra por reputación. Dios se revela donde hay apertura, donde hay sencillez, donde hay un corazón que no se cree autosuficiente. Los pastores estaban despiertos, velaban, cuidaban. No estaban distraídos con grandes ambiciones ni atrapados en la apariencia. Su vida era dura, simple, repetitiva, y precisamente ahí, en esa cotidianidad silenciosa, Dios se hace presente. Esto nos enseña que lo sagrado no siempre se manifiesta en lo extraordinario, sino en la fidelidad de lo ordinario. Cuando el ángel aparece, el texto dice que tuvieron miedo, y eso también es importante. La cercanía de Dios no elimina de inmediato el temor humano, incluso los sencillos se asustan ante lo divino. Pero Dios no los reprende por su miedo, los tranquiliza. No teman. Cada vez que Dios se revela, lo primero que hace es calmar, no exigir. Luego viene el anuncio. No es un mensaje complicado, no es un discurso teológico elaborado, es una noticia clara, directa, cargada de esperanza. Ha nacido el Salvador. Esto muestra que el mensaje de Dios no está diseñado solo para intelectuales o especialistas, sino para cualquier corazón dispuesto a escucharlo. Después del anuncio, los pastores no se quedan inmóviles, se ponen en camino, no dudan, no postergan, no analizan demasiado, van a Belén tal como están. No se cambian, no se preparan, no se justifican, van con lo que son. Esa es otra enseñanza profunda. Dios no espera que te transformes antes de acercarte. El encuentro con Él es lo que transforma. Cuando llegan al pesebre, no encuentran lujo ni señales de poder. Encuentran pobreza, fragilidad, silencio, y aún así reconocen que ahí está Dios. Esto requiere una mirada espiritual muy afinada. Solo quien no está cegado por las expectativas del mundo puede reconocer lo divino en lo pequeño. Después de ver al niño, los pastores hacen algo fundamental. Cuentan lo que han visto y oído. Se convierten en anunciadores. Dios confía su mensaje a quienes el mundo no considera confiables. Y eso rompe todos los esquemas. El evangelio comienza a difundirse no desde los palacios ni desde los templos, sino desde la periferia. Aquí hay una verdad incómoda pero liberadora. Dios no necesita de nuestra grandeza para actuar. Muchas veces somos nosotros quienes pensamos que no somos dignos, que no sabemos lo suficiente, que no tenemos la vida ordenada como debería estar. Pero Dios mira de otra manera. Él ve disponibilidad, no perfección. Los pastores regresan a su vida cotidiana glorificando y alabando a Dios. No cambian de oficio, no reciben reconocimiento público, no ascienden socialmente. Pero ya no son los mismos.
han sido tocados por una verdad que los acompaña de regreso al campo. Esto nos recuerda que el encuentro con Dios no siempre cambia las circunstancias externas, pero transforma profundamente el interior. Esta escena nos interpela directamente hoy. En un mundo obsesionado con la imagen, el éxito y la validación externa, Dios sigue revelándose primero a los sencillos, a quienes no se sienten suficientes, a quienes cargan cansancio, a quienes viven lejos del centro, tanto literal como emocionalmente. Tal vez por eso, muchas personas sencillas tienen una fe profunda, mientras que otras, llenas de conocimiento, luchan para creer. La fe no crece en la soberbia, sino en la humildad. No florece en el control, sino en la confianza. Los pastores no intentaron dominar el misterio, se dejaron alcanzar por él. Esta primera revelación marca el tono de todo el Evangelio. Jesús crecerá rodeado de pescadores, enfermos, mujeres marginadas, publicanos despreciados. El nacimiento ya anuncia el camino. Dios se acerca primero a quienes el mundo pasa por alto. Y esta verdad no es solo histórica, es actual. Dios sigue entrando en la vida de personas que no se sienten importantes. Sigue hablándole al que trabaja de madrugada, al que vive en silencio, al que no se siente digno. Sigue naciendo en los márgenes del ruido y del reconocimiento. Reconocer esto puede cambiar nuestra manera de entender la fe. No se trata de subir para alcanzar a Dios, sino de permitir que Dios nos alcance donde estamos, como a los pastores en medio de la noche, en medio del trabajo, en medio de una vida sencilla. La lógica de Dios frente a la lógica del mundo. Para comprender en profundidad por qué Dios eligió a los pastores como primeros testigos del nacimiento de su Hijo, es necesario detenernos en una verdad que atraviesa toda la historia bíblica. La lógica de Dios no coincide con la lógica del mundo. Mientras la sociedad humana suele valorar el poder, la visibilidad, el prestigio y la influencia, Dios mira el corazón, la disponibilidad interior y la humildad profunda. Esta diferencia no es accidental, es una pedagogía divina que busca sanar la forma en que el ser humano entiende el valor, la dignidad y el sentido de la vida. En tiempos de Jesús, los pastores eran considerados personas sin importancia. Vivían fuera de las ciudades, lejos de los centros religiosos y políticos. No tenían estudios, no gozaban de reconocimiento social y muchas veces eran vistos con desconfianza. Su trabajo los mantenía alejados de las normas rituales, lo que los hacía impuros a los ojos de muchos. Sin embargo, fue precisamente a ellos a quienes los ángeles anunciaron la noticia más grande jamás proclamada: el Salvador había nacido. Este gesto revela una verdad espiritual profunda. Dios no se manifiesta primero donde hay ruido, poder o apariencia, sino donde hay sencillez, silencio y apertura. Los pastores, acostumbrados a las noches largas, al frío, a la vigilancia paciente y al cuidado constante, tenían un corazón entrenado para escuchar. En medio de la oscuridad del campo, supieron reconocer la luz que venía del cielo. El mundo espera que lo importante ocurra en los palacios, en los templos majestuosos o en los salones del poder. Dios, en cambio, irrumpe en la periferia, en lo que nadie mira, en lo que parece insignificante. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Dios elige a David, el menor de sus hermanos. Llama a Moisés, un tartamudo. Confía su mensaje a profetas perseguidos y finalmente nace en un pesebre y se revela a pastores. Nada de esto es casualidad. La elección de los pastores es también una denuncia silenciosa a una fe que se vuelve elitista, cerrada o autosuficiente. Nos recuerda que la cercanía con Dios no depende del estatus social, del conocimiento teológico, ni del reconocimiento humano, sino de la humildad del corazón. Los pastores no discutieron, no exigieron pruebas, no dudaron por orgullo, escucharon, creyeron y fueron. Esa prontitud revela una fe viva, simple y auténtica. En nuestra vida cotidiana, esta lógica divina sigue incomodando. Muchas veces esperamos que Dios actúe cuando todo esté en orden, cuando seamos mejores, más fuertes o más dignos. Pero Dios suele llegar cuando estamos cansados, cuando sentimos que no contamos, cuando creemos que nadie nos ve. Así como los pastores estaban trabajando en la noche, en una rutina silenciosa y poco valorada, así también Dios se hace presente en nuestra vida diaria, en lo sencillo, en lo oculto. La revelación a los pastores nos invita a revisar nuestras prioridades, a quién escuchamos, qué consideramos importante.
¿Dónde creemos que Dios puede manifestarse? Si solo lo buscamos en lo extraordinario, corremos el riesgo de no reconocerlo cuando pasa frente a nosotros de manera humilde. La Navidad nos enseña que Dios se esconde en lo pequeño para que solo lo encuentren quienes saben mirar con el corazón. Además, los pastores no solo reciben la noticia, sino que se convierten en mensajeros. Después de ver al niño, regresan glorificando y alabando a Dios, contando lo que habían visto y oído. Dios confía su mensaje a quienes el mundo no considera dignos de anunciar nada. Este detalle es clave. Dios no solo ama a los sencillos, sino que los convierte en portadores de su verdad. Esto tiene una implicación directa para nuestra fe hoy. No necesitamos títulos, plataformas ni reconocimiento para dar testimonio de Dios. Basta haberlo encontrado, basta haber sido tocados por su presencia. Los pastores no predicaron grandes discursos, compartieron una experiencia, y esa experiencia fue suficiente para glorificar a Dios. En un mundo que mide el valor por la visibilidad y el éxito, la historia de los pastores nos devuelve al centro del Evangelio. Dios se acerca primero a quienes no cuentan para recordarnos que ante Él todos cuentan. La Navidad no comienza con aplausos, sino con un anuncio en la noche. No empieza con multitudes, sino con unos cuantos hombres sencillos alrededor de un pesebre. Esta página de la historia sagrada nos invita a reconciliarnos con nuestra propia pequeñez, a dejar de huir de ella y a descubrir que precisamente ahí Dios quiere revelarse, porque cuando el ser humano deja de creerse suficiente, cuando se reconoce necesitado, cuando acepta su fragilidad, entonces el cielo se abre y la buena noticia puede ser escuchada. En los pastores, Dios nos dice que nadie está demasiado lejos, demasiado olvidado o demasiado pequeño para recibir su luz, y esa es quizás una de las verdades más consoladoras y revolucionarias del mensaje cristiano. La figura de los pastores no solo tiene un valor histórico o simbólico dentro del relato del nacimiento de Jesús, sino que encierra una espiritualidad profunda que sigue siendo vigente para la vida cristiana actual. Ellos representan una manera concreta de estar en el mundo y de relacionarse con Dios, desde la sencillez, la vigilancia interior y la disponibilidad total. Esta espiritualidad contrasta con la autosuficiencia, la prisa y el ruido que muchas veces dominan nuestra vida cotidiana. Los pastores vivían atentos. Su trabajo exigía estar despiertos mientras otros dormían, cuidar lo que no les pertenecía, proteger a las ovejas del peligro y responder con prontitud ante cualquier amenaza. Esta actitud de vigilancia no era solo física, sino también interior. Por eso cuando el ángel del Señor se les aparece, no están distraídos ni encerrados en sí mismos, están despiertos, atentos, disponibles. Su corazón estaba preparado, aunque ellos no lo sabían. Esta vigilancia espiritual es una enseñanza clave. Dios suele manifestarse cuando el corazón está atento, no cuando está saturado de preocupaciones, ambiciones o ruidos interiores. Los pastores no tenían agendas llenas, ni planes grandiosos, ni expectativas religiosas complejas. Tenían una vida sencilla, marcada por el esfuerzo diario, pero también por el silencio. Y en ese silencio, Dios habló. La sencillez no significa ignorancia ni pasividad. Significa vivir sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad constante de aparentar. Los pastores no tenían que demostrar nada a nadie, no competían, no buscaban reconocimiento. Su identidad estaba en lo que eran, no en lo que poseían. Esta libertad interior es lo que permite que la voz de Dios sea escuchada con claridad. En contraste, muchas veces la fe se vuelve complicada, llena de fórmulas, exigencias y miedos. Pensamos que para acercarnos a Dios debemos ser perfectos, saber mucho o cumplir ciertos estándares. Los pastores desmontan esa idea. Ellos se acercan al pesebre tal como son, cansados, humildes, con manos ásperas por el trabajo. Y eso es suficiente. Dios no los rechaza ni los corrige, los recibe. Esta escena nos invita a preguntarnos cómo nos acercamos nosotros a Dios. ¿Desde la sencillez o desde la exigencia? ¿Desde la confianza o desde el miedo? ¿Desde la humildad o desde el orgullo espiritual? La espiritualidad de los pastores nos recuerda que Dios no busca impresionar, sino encontrarse. No exige perfección, sino apertura. Otro aspecto fundamental es la capacidad de asombro. Los pastores se maravillan ante lo que ven. No lo dan por hecho, no lo minimizan, no lo explican racionalmente. Se dejan tocar por el misterio.
En una sociedad acostumbrada a explicarlo todo y a perder la capacidad de asombro, esta actitud es profundamente contracultural. El corazón sencillo se asombra porque no cree que lo sabe todo. El asombro es una puerta espiritual. Quien se asombra reconoce que la vida es un don, que Dios actúa más allá de nuestros cálculos y que el misterio no es una amenaza, sino una invitación. Los pastores no intentan controlar lo que sucede, simplemente lo reciben. Esta actitud abre el camino a una fe viva, confiada y alegre. Además, los pastores nos enseñan que el encuentro con Dios no nos aleja de la realidad, sino que nos devuelve a ella transformados. Después de ver al niño, no se quedan en Belén para siempre. Regresan a su trabajo, a su vida cotidiana, pero ya no son los mismos. Han visto a Dios y eso cambia su manera de mirar el mundo. Esta es una enseñanza clave para la vida espiritual. El verdadero encuentro con Dios no nos evade de la realidad, sino que nos compromete con ella. La fe no es una huida, es una transformación interior que ilumina lo cotidiano. Los pastores siguen siendo pastores, pero ahora su trabajo está lleno de sentido, de gratitud y de alabanza. La sencillez también se expresa en la capacidad de obedecer sin complicaciones. Cuando los ángeles anuncian la noticia, los pastores dicen: vayamos pues a Belén. No posponen, no discuten, no ponen excusas. Van. Esta prontitud revela un corazón libre, no atado al miedo ni a la comodidad. La sencillez hace posible la obediencia, porque no está atrapada en el ego. En nuestra vida, muchas veces Dios nos invita a pequeños pasos: perdonar, confiar, soltar, comenzar de nuevo. Pero lo complicamos todo con dudas, justificaciones y temores. Los pastores nos muestran que la fe verdadera se vive en lo concreto, en el paso sencillo, en el ir cuando Dios llama. Finalmente, la espiritualidad de los pastores nos recuerda que Dios se revela a quienes viven desde abajo, desde la realidad, desde la humildad, no desde la altura del poder, sino desde la cercanía del servicio. Por eso, Jesús mismo se presentará más tarde como el buen pastor. No es una coincidencia. Dios se revela primero a los pastores porque comparte su lenguaje, su cercanía y su manera de cuidar. En ellos, Dios anticipa el estilo de su Hijo, un Mesías que no domina, sino que sirve, que no se impone, sino que acompaña, que no excluye, sino que acoge. La sencillez de los pastores es, en el fondo, la sencillez de Dios mismo. El relato de los pastores no es solo una historia hermosa que recordamos cada Navidad. Es una llamada directa y actual a revisar nuestra forma de vivir la fe y de relacionarnos con Dios. En un mundo que valora el éxito, la visibilidad, el reconocimiento y el poder, Dios sigue revelándose primero a los sencillos. La pregunta que este pasaje nos plantea no es teórica, es profundamente personal. ¿Desde dónde estamos esperando a Dios? Los pastores nos recuerdan que Dios no irrumpe donde hay soberbia, autosuficiencia o dureza de corazón, sino donde hay humildad, apertura y necesidad. Ellos no tenían prestigio, pero tenían espacio interior. No tenían certezas teológicas elaboradas, pero tenían un corazón dispuesto. Y ese espacio fue suficiente para que Dios entrara. Hoy, muchas personas buscan a Dios desde el cansancio, desde el dolor, desde la fragilidad, y a veces piensan que esa fragilidad es un obstáculo. El mensaje de los pastores es exactamente el contrario. Esa fragilidad puede ser el punto de encuentro. Dios no espera que tengas todo resuelto para manifestarse, espera que seas auténtico. Los pastores no ocultaron su pobreza, ni su condición, ni su realidad. Fueron tal como eran, y así encontraron al Mesías. Este mensaje es profundamente consolador para quienes se sienten pequeños, invisibles o poco valiosos. Para quienes viven en los márgenes, no solo sociales, sino también emocionales y espirituales, para quienes creen que no encajan en los moldes de una fe perfecta. Dios no se escandaliza de la sencillez, la elige, no se aleja de la pobreza, la habita. La revelación a los pastores también nos interpela como comunidad creyente. Nos invita a preguntarnos a quiénes estamos escuchando y a quiénes estamos dejando fuera. ¿Seguimos creyendo que Dios habla solo a través de los importantes, los preparados, los correctos? ¿O somos capaces de reconocer que Dios sigue hablando a través de los sencillos, los pobres, los heridos, los que no tienen voz? La iglesia nace en Belén, no en un palacio, y nace anunciada a pastores, no a poderosos. Esto no es un detalle anecdótico, es una declaración de principios. El corazón del Evangelio está en la humildad.
Cuando la fe pierde esa raíz, se vuelve fría, distante y autorreferencial. Cuando la recupera, se vuelve viva, cercana y transformadora. Los pastores, además, nos enseñan que el encuentro con Dios nos convierte en testigos. Ellos no se guardan la experiencia, la comparten, hablan de lo que han visto y oído. No predican doctrinas complejas, predican una experiencia. Esto nos recuerda que el anuncio cristiano no nace del discurso, sino del encuentro. Nadie puede anunciar a Cristo si no lo ha encontrado primero en su propia vida. En nuestra realidad actual, marcada por el ruido, la prisa y la distracción constante, el testimonio de los pastores nos invita a detenernos, a recuperar el silencio interior, a vivir una fe más simple, más encarnada, más humana, a dejar de complicar lo que Dios quiere hacer sencillo. Dios sigue naciendo hoy, pero muchas veces no lo vemos porque estamos buscando señales espectaculares, y Él sigue eligiendo lo pequeño, lo oculto, lo silencioso. Sigue revelándose en la sencillez de una oración humilde, en un acto de servicio, en una vida entregada sin aplausos. Sigue hablando en la noche, como en Belén, a quienes están dispuestos a escuchar. Finalmente, los pastores nos recuerdan que todos, absolutamente todos, estamos invitados. No hay condiciones previas, no hay requisitos de pureza, no hay méritos que presentar. Solo hace falta un corazón abierto. La mayor noticia de la historia no fue anunciada a los más grandes, sino a los más sencillos. Y ese sigue siendo el modo de Dios. Volver a la humildad no es retroceder, es avanzar hacia lo esencial, es dejar de confiar en nuestras seguridades para confiar en Dios. Es reconocer que necesitamos ser salvados. Los pastores lo entendieron sin palabras, por eso fueron los primeros. Que su ejemplo nos ayude a vivir una fe más simple, más verdadera y más cercana al corazón de Dios. Porque cuando nos hacemos pequeños, Dios se hace cercano. Y cuando dejamos de buscar grandeza, encontramos al niño. Antes de despedirnos, te invito a quedarte un momento en silencio, a dejar que este mensaje repose en tu corazón. Dios sigue hablándonos hoy, como en Belén, no con ruido ni imposiciones, sino con ternura y sencillez. Tal vez no te sientas digno, preparado o fuerte, pero recuerda, Dios no eligió a los más grandes. Eligió a los que tenían el corazón abierto. Que al volver a tu vida cotidiana, no olvides que Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo humilde, en lo que el mundo suele ignorar. Que puedas reconocer su presencia en los momentos simples, en el servicio silencioso, en la oración sincera y en el amor entregado sin esperar nada a cambio. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Acompañarnos en la fe también es una forma de anunciar la buena noticia, como lo hicieron los pastores. Y si deseas seguir reflexionando juntos, te invito a permanecer cerca, a seguir caminando, a abrir el corazón una y otra vez. Que la paz de Dios, esa paz que nació en la noche de Belén, habita en tu vida, te fortalezca y te recuerde siempre que cuando nos hacemos pequeños, Dios se hace cercano. Gracias por escuchar, que Dios te bendiga y te acompañe siempre.